Episodio 3. Este es el tercer episodio de 8 en donde estoy hablando de los apegos. El apego comparado con el amor. Si no has escuchado los otros 2 episodios, búscalos en el playlist de podcast. Y hoy, este episodio me encanta porque lo decidí en el número 3, que es una base primaria. Tu infancia sigue hablando en tus relaciones. Muchas personas dicen o no creen que sea importante revisar la infancia, trabajar tu niño interior, ver cómo creciste, ver qué cosas pudiste haber vivido y simplemente las tapan, las olvidan. Pero es tan importante y beneficioso trabajar en tu infancia, porque hoy en día, la edad que tengas, tu infancia, esa niña, ese niño interior, chiquito, sigue hablando en todas tus relaciones y no nada más en tus relaciones, en tu vida, en el cómo conectas con la abundancia, el cómo te va económicamente, ¿no? El cómo estás en tu trabajo, lo que has ido logrando. Tu infancia en tu presente, ya como adulto, sigue ahí, como si estuviera en el presente, pero con otros escenarios y con otros personajes, solo que repitiendo cosas vividas que a veces no somos conscientes. Y aquí quiero decirte algo que puede cambiar tu forma de verte. No estás reaccionando a tu presente. Estás respondiendo a tu pasado con todo lo que vives. Y muchas veces lo que hoy te duele en una relación, lo que hoy estás viviendo en situaciones, el cómo está hoy tu vida, no empezó ahí, ahorita, hace un mes. Empezó muchísimo antes. Imagina esto. Alguien tarda en responderte un mensaje y de repente sientes ansiedad. Tenía este ejemplo del mensaje la semana pasada porque hoy con las redes sociales nos llega a suceder. Empiezas a entrar en ansiedad porque no te responden ese mensaje, ¿no? Y puedes pensar, bueno, es que tiene todo el tiempo el teléfono en la mano y cómo es posible que no me responda el mensaje. Pero no solo es el mensaje, es lo que te produce. Es el silencio, es la incertidumbre, es la espera, a lo mejor puede ser el control, ¿no? Que no estás controlando el que te contesten en ese instante, el control del tiempo. Y tu cuerpo reacciona como si algo importante estuviera en riesgo, como si algo muchísimo mayor estuviese pasando. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene realmente esa sensación? Te pongo otro ejemplo. Estás con tu jefe o eres dueño de un negocio y estás con tu socio. O trae a tu presente algo que hayas vivido esta semana o ayer que te haya movido internamente, donde hayas sentido tristeza, enojo. ¿Qué hay detrás de eso que no sucedió de la forma en como esperabas? Porque eso no empezó en esa relación, en la situación que hayas traído ahorita como ejemplo. Empezó mucho antes, cuando eras pequeña, cuando eras pequeño. Y el amor no siempre era seguro. Y por eso nos llega a mover cuando una relación o cuando sucede algo con alguien que no esperábamos. ¿Cómo se forma el apego? Nuestros patrones emocionales se forman en la infancia. Si el cuidado fue inconsciente, si fue frío, si hubo abandono, si a lo mejor había una imagen paterno-materna, pero esa persona realmente nunca estaba en casa, ¿no? Un abandono real o físico.
pero estando ahí sin estar, o impredecible, o si no te escuchaban, o si cada vez que a lo mejor querías contar algo, eso me viene ahorita porque lo viví con mi mamá, que cada vez que yo llegaba emocionada a la escuela y le quería platicar algo súper emocionada, o me interrumpía, o se ponía a hablar con otra persona como si lo que yo fuera a decir no era importante. Entonces, ¿qué pasó después? En mis relaciones, cuando no me escuchaban, o yo no me sentía escuchada, me ponía fúrica, o cuando tenía yo una discusión, a fuerzas quería yo arreglar el momento, las cosas en ese momento, para sentirme escuchada. Y si la persona, que a lo mejor era de apego seguro, porque este tema es de apegos, y me decía, no quiero hablar ahorita porque estás muy enojada o estoy muy enojado, hablamos después, yo a fuerzas quería hablar en ese momento porque si no, sentía que no les importaba. Cuando trabajé en mí y comprendí esto y conecté con esa forma de mi apego y todo, es cuando me di cuenta que este ejemplo que te estoy dando lo saqué por esas vivencias desde niña con mi mamá. Te comparto esto para que vayas reflexionando en lo tuyo. ¿Qué te brinca a ti? ¿Cuál es el mensaje que se aprende desde niño? Que ese niño o esa niña van aprendiendo. Sin darnos cuenta, el niño no razona, nada más siente. El niño aún no es consciente del porqué de las cosas, simplemente siente lo que va viviendo. Y puede interpretar cosas como tengo que portarme bien para que me quieran. O no puedo molestar, mi papá está muy cansado y no puedo molestar y mejor me quedo callado. O no puedo llorar porque se enoja mi papá cada vez que lloro. Tengo que ganarme el amor. Me pueden dejar en cualquier momento porque cada vez que a lo mejor me enojo, me dejan, ¿no? O casos que he conocido y conocerás a personas que crecieron siempre estando de buen humor sin mostrar tristeza o enojo para poder seguir teniendo ese amor y apreciación de sus papás. Y entonces va creciendo de esa forma. Y todos estos ejemplos se convierten en una programación emocional, que es de donde ahí empezamos a repetir patrones y nos empezamos a relacionar o empezamos a elegir y atraer, porque somos espejo, empezamos a atraer situaciones y personas que nos van reiterando esta programación emocional. ¿Y cómo se va repitiendo esto en la vida adulta? Más adelante en la vida, ¿no? Tú ya creciste con tus cosas, ya estudiaste, tú ya eres un adulto. Ya como adulto no es mamá o papá los que siguen haciendo las cosas, sino puede ser esa pareja, o ese jefe, o ese mensaje, o ese silencio, pero la emoción es la misma, porque reitero, a lo mejor no es papá o mamá, pero es otro personaje en otro escenario, donde hay un cablecito interno que se conecta con nuestro subconsciente y ¡pum! Alarma. Es el trigger que le llaman. Y es una alarma roja que te dice estoy viviendo lo mismo o voy a vivir lo mismo o no voy a dejar que me vuelvan a lastimar, porque el sistema no distingue pasado y presente. Nada más se defiende, entra y ¡pum! No sabe, no hay línea del tiempo, porque nada más todo es lineal, no hay pasado, presente, futuro, sino es el hoy, solo siente. Y es esto ya lo conozco. Y patrones que se repiten. Aquí es donde hay personas, ¿no?, que temen al abandono, que evitan la intimidad, o que evitan o que nada más eligen relaciones intensas, ¿no? Las adrenalínicas que he hablado, o esa necesidad de validación, o la necesidad de sentir
que eres amada y aceptada y por eso entonces eliges parejas que no te hacen sentir así, porque tú quieres a fuerzas que te hagan sentir así, porque no creciste desde ese modo, porque tu mamá o tu papá no te hicieron sentir así. Es una repetición emocional y eso no es casualidad. Y aquí te quiero dejar estas preguntas. Pregúntate, ¿esto que siento es de hoy o de antes? Trae esa situación que te dije, un ejemplo que hayas vivido ayer, esta semana, donde fue fuerte para ti, una situación no placentera. Tráela a tu presente, recuérdala. Puedes pausar el audio, recuérdala. Esto que siento o sentí, ¿no? ¿Es de hoy o de antes? ¿Estoy reaccionando a esta persona o a algo que ya viví? Y de ahí tienes que tratar, como yo lo hice con el ejemplo que te decía de mi mamá, que me di cuenta porque yo reaccionaba así y no era capaz de decir, ahorita mejor no voy a hablar porque estoy enojada, sino que yo prefería el round, pelearme, pero sacar y hacerme escuchar en ese momento con todo lo que estaba sintiendo. Entonces, ¿eso es de hoy o de antes? Cuando reflexioné en eso, era desde antes. Y al trabajar en mí, en toda mi infancia, fue que descubrí de dónde venía esa reacción mía, ese patrón mío. Y era porque no me sentía escuchada por mamá, porque me interrumpía o cambiaba de tema. Entonces yo a fuerzas quería hacerme escuchada. Y ahora, hoy en día, he aprendido, trabajando junto con mi pareja, a que si estoy muy enojada y no quiero hablar, hoy en día soy capaz de decir estoy muy enojada, no quiero hablar, o él también lo hace, porque es un trabajo que hemos ido haciendo. Entonces, a veces obviamente podemos caer en lo contrario, somos seres humanos, pero ha mejorado muchísimo esa parte en este ejemplo de decir no voy a hablar, porque si no voy a decir cosas que pueden herir. Toda esta reflexión de lo que vivas o situaciones presentes fuertes o una futura fuerte que vivas esta semana y te preguntes esto, no es para culparte, sino para irte entendiendo, para irte conociendo más. Porque no se trata de cambiar el pasado ya no lo podemos cambiar, se trata de dejar de vivir desde el pasado. ¿Cuántas cosas estás repitiendo en el presente que vienen del pasado? En situaciones, en actitudes, en pensamientos, en creencias. Observa esta semana tus reacciones. Y cuando algo te active, no te juzgues, solo obsérvalo. Y nombra la emoción. Esto que siento es miedo o esto que siento es tristeza. No realidad. Nombra la emoción. No es una realidad, es una emoción. Siento tristeza. Ok, lo nombras. Y de ahí separa el pasado del presente. ¿Esto es ahora o de antes? Reitero. Vives algo, observas la situación, observas cómo reaccionas. Mencionas, nombras la emoción. Separas pasado de presente. Y de ahí empieza a darte lo que necesites. En ese momento, seguridad, validación, calma, pero dátelo tú. No se lo pidas a la otra persona. Tienes que empezártelo a dar tú. En mi ejemplo, tuve que empezar a aprender a escucharme yo, a aceptar, a ver cómo reaccionaba, a aceptar mi necesidad de ser escuchada, etcétera, para yo ya de ahí podérselo pedir a la otra persona y decir, así soy yo, o quiero aprender a no hablar cuando esté yo enojada, o viví esto de niña y por eso a veces me aferro a que me escuches. Entonces es esa parte de la invitación de irte conociendo. Y quiero que te lleves esto. Estás repitiendo una historia
que tu sistema aprendió para sobrevivir. Simplemente. Pero hoy ya no necesitas sobrevivir igual. Hoy puedes empezar a elegir diferente. Y los primeros pasos es reconociendo toda esta parte de conexión de los apegos que tienes de tu infancia al presente. Porque el adulto, muchas veces, en tu presente, el adulto que hoy eres, sigue actuando como un niño. Porque es el niño el que sigue pidiendo ser reconocido, no ser abandonado, ser escuchado, etc. Entonces esta semana, estos siguientes 7 días, ve que surge, que vives y das estos pasos. Recuerda, lo que aprendiste no te define, pero sí puedes transformarlo. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Te mando un abrazo y mi nombre es Jessica Alcalá.